Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. En principio, cuando creamos esta sección de Versus en el canal, ciertamente aclaré que uno de los parámetros clave para esta sería el de hablar de personajes canon, o a lo mínimo oficiales. Esto, debido a que haría de los Versus un poco más argumentados y lógicos dentro de lo que cabe. Sin embargo, siempre les he comentado que existe la posibilidad de que en algún momento abramos otra sección de Versus hipotéticos, esta vez hablando de personajes de Dragon Ball AF. Esto, pues la lógica y escala de poder del argumento actual de Dragon Ball, choca mucho con la lógica de AF. Si bien aún no tengo planeado comenzar con una sección de Versus de AF o por lo menos incluir los personajes de AF a la sección de Versus, sí que me pareció bastante interesante el del día de hoy. En cierto punto puede llegar a ser paradójico, ya que es de esos Versus en donde se enfrentan pares iguales. En este caso es interesante ya que no enfrentamos a unos Goku o Vegeta con sus versiones alternas, sino más bien a estos en las mismas transformaciones. Muchos se confundirán incluso viendo el título o la miniatura, pero realmente me pareció un versus extraordinario. Como ven, enfrentaremos dos Super Saiyajin 5. En este caso la versión de dos de los creadores de AF que pusieron a este en el mapa. Toible, más conocido hoy como Toyotaro, y Young-Jiji. ¿Cuál de los dos hizo una mejor versión o más poderosa del Super Saiyajin 5? Pues para saberlo bajo mi opinión, entonces ponte cómodo y estate atento a todo lo que se desglosará en este vídeo. Para comenzar y como siempre hablemos de ambas versiones, en este caso comenzando por la de Toible. En la década traspasada, que mira que me hace sentir viejo ya decirlo de esa manera, cuando el apogeo de AF se vivía en su punto más alto, el manga AF de Toible era lo más cercano a una realidad en donde viéramos un Dragon Ball AF oficial. Este hizo un fan manga cuya calidad fue tal, que le dio un impulso suficiente para estar bajo la lupa de Shueisha. Cosa que posteriormente lo haría llegar de ser un fan más, a ser quien hoy en día dibuja de manera oficial el manga canónico de Dragon Ball Super de la mano de Toriyama. Una de las cosas que lo puso en ese foco fue la creación o más bien, su adaptación de la transformación conocida como Super Saiyajin 5. En el caso de Toible, el Super Saiyajin 5 es básicamente la transformación definitiva de Dragon Ball. Para su adaptación, no hay absolutamente nada más allá de fase. Sí, en Dragon Ball AF se llega a numeraciones absurdas, pero eso pasaba incluso antes de que este presentara su manga. El hecho es que como toda persona cuerda que quisiera poner una versión interesante de la historia, este quiso ponerle un punto límite a los Saiyajin. Siendo este el Super Saiyajin 5. Digo que esta era la fase definitiva, debido a que es prácticamente exclusiva de Goku. Esto, pues la obtiene entrenando en el mundo de los dragones siendo el guardián de las esferas del dragón. Goku en esta fase es increíblemente poderoso. Tomando en cuenta que se enfrentó a un Zaiko que había superado muy fácilmente a todos los Saiyajin de la Tierra incluso con un posterior entrenamiento luego de su primer combate, tener en cuenta que este pudo transformarse y ser por mucho más poderoso que un Super Saiyajin 4, que Goku lo arrasara completamente con el Super Saiyajin 5 nos da a entender la distancia tan abismal que existe entre ambas transformaciones. Evidentemente aunque luego de los bocetos se conjugó el final, ciertamente se nota que este lo hizo de manera apresurada, haciendo de los argumentos de la batalla final bastante abruptos. Lo interesante aquí, es el argumento de la transformación. Desde el comienzo de la saga se hacen muchas referencias al Super Saiyajin 5. De hecho, la transformación o estado Berserker de Zaiko es primero denominado como Super Saiyajin 5. Es solo cuando llega Goku, que este muestra la forma verdadera o completa de la transformación. Siendo nuevamente, solo alcanzada por el guardián de las esferas. Al ser en el caso de Toible la transformación definitiva, no se denota desgaste o debilidad alguna en esta. Sabiendo eso, veamos su otra versión. En el caso de Young-Jiji, el Super Saiyajin 5 tiene menos misticismo. De hecho, es bastante más fácil de lo esperado el poder conseguirlo. No obstante, el bastante más fácil es relativo, ya que hay que tomar en cuenta el tormento que se pasó para poder conseguirlo. En este caso el primer usuario si vamos al final de la historia, sería Goku igualmente ya que este estaba en el mundo de los dragones.
Sin embargo, en cuanto a vista, el primero en quien lo vemos es en Gohan. En su batalla contra Ice, estos se las ven realmente mal. Básicamente en ninguna transformación o bajo ninguna estrategia pueden derrotarlo. Al final de la batalla y con todo perdido, Ice termina asesinando a Pan, quien se interpone para que no maten a Gohan. Al ver esto, Gohan, al más puro estilo de la saga de Cell, bajo una furia inmedible logra el Super Saiyajin 5. El diseño en esta versión un poquito diferente, pero la apariencia es básicamente la misma. Como vemos, el origen de la transformación es menos desarrollado aquí, debido a que no tiene como tal un inicio con trasfondo tan místico como el de Young-Jiji. Sin embargo, esta versión brilla es por su desarrollo. Aunque el Super Saiyajin 5 de Young-Jiji es increíblemente poderoso, sí es cierto que las hazañas de este en principio no son tan impresionantes como si lo son por ejemplo en la versión de Toible. Es más, por lo menos dos de los nuevos dragones malignos, se las apañan bien contra dos Gohan y Vegeta Super Saiyajin 5. Más adelante esto cambia drásticamente, siendo que se revela que el Super Saiyajin 5 tiene una versión Full Power o repotenciada, proveniente del dominio de todas las emociones que rigen las demás transformaciones. La ira del Super Saiyajin, la desesperación del Super Saiyajin 2, la paciencia del Super Saiyajin 3 y la melancolía del Super Saiyajin 4, hacen del Super Saiyajin 5 también una transformación perfecta. En este aspecto es mucho más poderosa que su primera aparición en dicho manga. Como debilidad, se puede decir que alcanzarla, aunque es más factible a comparación que la versión de Toible, es mucho más complicado. Esto pues se debe a un entrenamiento mental que puede fácilmente enloquecer a quien no lo logre. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál de estas dos es mejor versión del Super Saiyajin 5? Cabe aclarar que las dos son mejores en ciertos puntos, siendo que en cada línea donde se desarrollan fueron muy necesarios. Pero en este aspecto tomaremos de base 4 puntos para saberlo. Origen, desarrollo, apariencia y poder. En cuanto a origen, es claro que el ganador en este caso sería la versión de Toible. Si bien la versión de Young-Jiji con respecto a la ira y desbloqueo de potencial escondido es muy Dragon Ball, también es cierto que Toible quiso darle ese aire de transformación inalcanzable al Super Saiyajin 5, haciendo prácticamente exclusivo de un Saiyajin que fuera el guardián de las esferas. No sé a ciencia cierta si este planeaba darle el Super Saiyajin 5 a otro usuario, pero en cuanto a origen, me gusta más el de Toible. En cuanto al desarrollo, aunque el punto es para la versión de Young-Jiji, tampoco es por demasiado. Hay que tomar en cuenta que los escritos no cuentan para la versión de Toible, debido a que como tal no es su trabajo. Digo esto pues muchos querrán tomar esos argumentos para decir que la versión de Toible está más desarrollada. Si bien es cierto que se tomó como base ese Super Saiyajin 5 para los escritos, como tal hablamos de la versión solo hasta el trabajo de Toyotaro. En este caso el cómo se llevó el desarrollo y argumento del Super Saiyajin 5 de Young-Jiji es mucho mejor. Este le dio sentido y trasfondo al nivel, que aunque es más probable de conseguir aquí, no está exento a peligro o consecuencias. En cuanto a apariencia es bastante subjetivo. Esto pues algunos preferirán la versión de Toible, otros la de Young-Jiji, y la gran mayoría seguro ni les importará, debido a que las verán igual. En el caso de Jiji, el Super Saiyajin 5 mantiene el pelaje dorado, pero cambiando con tonos un poco más azulados y tornando la piel de un color rojizo debido al poder y la furia. Todo esto se calma cuando se llega a la forma dominada, la cual torna más opaca en gris la transformación. En el caso de Toible, es bastante más apegada a Tablos, siendo básicamente un Super Saiyajin 4 con pelo plateado pero más largo. Sin embargo, no muchos recuerdan un dato muy curioso, y es que por lo menos en esta versión, el tamaño del usuario crece. Goku en Super Saiyajin 5 se vuelve más imponente, alto y musculoso cuando se transforma en Super Saiyajin 5. Pero ya quedará de su parte decirme cuál en apariencia les gusta más. En cuanto al punto decisivo, también es muy subjetivo. Esto más que nada ya que no tenemos certeza de cuál es el máximo poder de ambos. Bueno, al menos no de uno de ellos siendo el de Toible. Al hacerlo una versión definitiva de la raza Saiyajin, este no demostró el verdadero potencial de la transformación, la cual es para él la transformación definitiva. En cambio Young-Jiji sí le dio un máximo poder e incluso fue más allá de él dándole una forma repotenciada. En cuanto a villanos, ambas versiones tuvieron algunos interesantes y lograron apalearlos a su debido momento.
Yo creería que ambos Super Saiyajin 5 tienen un poder muy igual, casi rayando la equivalencia, pero al grado de explicación de la versión de Young-Jiji, me parecería que este alcanzó un nivel ligeramente superior. En lo muy personal, ambas me parecen perfectas versiones o adaptaciones, siendo casi imposible elegir. Pero si mi vida dependiera de ello, me quedaría con la versión de Jiji. El guardián de las esferas, contra la versión dominada de todas las fases Saiyajin. ¿Cuál les parece mejor? Y bueno amigos, un versus bastante interesante y diferente a los habituales. También tengo en cuenta que Young-Jiji fue más allá creando algo llamado Super Saiyajin Perfecto, pero eso será para otra ocasión. De momento, me gustaría saber cuál de estas dos versiones del Super Saiyajin 5 les gusta más. Hay más versiones, y seguramente hagamos otro versus, esta vez con la versión de New Age y la versión de Absalom, siempre y cuando apoyen mucho este vídeo. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.